quiero entrar a un tema que pues es sensible para ti, para ir cerrando la conversación, que tiene que ver con el ejercicio periodístico de tu papá. Tu papá también fue periodista. Sí, ¿Y qué fue lo que pasó sobre ese tema? ¿Qué pasó con tu papá? Eh, ¿Se le hizo justicia? Tú decides abrazar también el periodismo. Tengo entendido que no era tu idea inicial y que terminaste en esto buscando justicia ujú. para, para el asesinato, hay que decirlo sin eufemismo, de tu papá. ¿Qué pasó? Sí, mi papá era un periodista de más de 40 años de trayectoria en el oficio. Eh, Él, sus últimos años de vida, tuvo que migrar del periodismo tradicional, corporativo, a las redes sociales por, pues por defender su libertad de expresión, ¿no? Por defender su dignidad también como periodista, por una serie de acontecimientos intentos de censura en su contra, por criticar, por cuestionar en su momento y luego investigar actos de corrupción en el gobierno municipal de San Luis Potosí, encabezado por Carlos Canturrosas Villarreal, ¿Quién es él? exalcalde de Nuevo Laredo, hoy diputado federal del Partido Verde. Okay. Él concluye su administración en 2016. Antes de que concluyera su administración, él quería ser gobernador de Tamaulipas. Tuvo muchas diferencias con mi papá porque mi papá señalaba muchos actos absurdos de corrupción. Fíjate, cuando él andaba en campaña, por el PAN, por cierto, Uh-huh. prometió que iba a eliminar el culto a la imagen, que iba a dejar de pagar dinero a los medios de comunicación para que le echaran flores todos los días, en los entonces todavía impresos. Pero inmediatamente que llega, lo primero que hace es firmar un convenio con el Mañana de Nuevo Laredo por 3 millones de pesos mensuales, Ah, por caray. 30 millones de pesos al año. 2 millones y medio, perdón, de pesos mensuales, 30 millones al año. Uh-huh. No que el culto a la imagen ya se había acabado, ¿no? Y así empiezan a brotar dentro de muchos actos de corrupción, además de los señalamientos de desvíos de recursos. Entonces, cuando vienen los acomodos por la gobernatura que cambiaría en Tamaulipas en el 17, mi papá decide o apoyar a un candidato, a un aspirante, también del PAN. Y por sus diferencias con Cantú Rosas, que ya existían entonces, pues imposible, ¿no? Incluso Cantú Rosas amenazó a la redacción, a los dueños del medio, del Mañana de Nuevo, el diario de Nuevo Laredo, Uh-huh. donde mi papá era jefe de redacción y de edición, de que les iba a concluir su convenio cuando ya no había culto a la imagen, si no lo corrían. Entonces no lo corren porque iba a ser un escándalo, pero le impiden regresar a su trabajo y seguir haciendo coberturas de un medio al que ya le había dedicado como 20 años de su vida, ¿no? Al que le había ayudado a sobrevivir, al que le había ayudado con su pluma, con sus investigaciones, con sus notas, a hacerse del gusto de la gente, a posicionarse. Bueno, ya estaba posicionado, pero estaba en el suelo, lo levantó, Lo con mucho apoyo fortaleció. de toda la redacción, ¿sí? Con su estilo, con ideas, hasta con la fotografía, decía él, con todo. Este, Preparando nuevos periodistas en la redacción del diario Nuevo Laredo. Un día no le dejan entrar porque el alcalde amenazó con cortar el convenio. Entonces, al no poder entrar a su redacción, él, pues como me dijo, ¿no? Los manda a chingar a su madre Uh-huh. con mucho dolor, porque eso sí, le dolió a mi papá haber tenido que dejar su redacción, su medio, donde había dejado horas, sudor, lágrimas, trasnochadas, o sea, donde se la vivía.
Era su orgullo pertenecer a esa redacción a la que él había aportado tanto. Y que en su momento de apoyarlo, los dueños, pues, abrazaran más al dinero, ¿no? Como es siempre. Suena conocido. Uh-huh. Entonces decide continuar siendo periodista, pero a través de las redes sociales. Y abre su página de Facebook, con su nombre y todo, ¿no? Y ahí publica sus críticas, ahí publica sus columnas, muy leídas, por cierto, de Facebook, todos los días, todos los días. Además de colaborar con otros medios de otras ciudades y ahí mismo digitales. Así estuvo 2 años y medio más o menos. No, 2 años. Y pues que el proyecto político al que él apoyó al Estado llega. Con el entonces candidato y exgobernador, hoy prófugo Cabeza de Vaca. Okay. Él llega, él apoya ese proyecto político en su momento para que llegue al gobierno. Y eso pues abre más una brecha en la relación con Cantú Rosas, ¿no? Y en el 2017, ya con un gobierno nuevo, de Cabeza de Vaca y con Carlos Cantú Rosas fuera del poder, él comienza a investigar los desvíos de recursos de dinero del erario público de Nuevo Laredo en la administración de Cantú Rosas. Y descubre, compadre, toda la red, porque es bien fácil, son toda la red de empresas fantasmas que se utilizaron para simular compra de bienes y servicios establecidas en Monterrey, que pagaba el gobierno municipal de Carlos Cantú Rosas. Trabajo de campo, compadre. Trabajo de solicitar a transparencia, al Congreso, contratos, todo. Casi 1,000 millones de pesos desviados, compadre, de recurso público en la administración de Cantú Rosas. Todo el 2017 echándole kilos a esa investigación. Le iba a publicar, si no mal recuerdo, 16, 17 y 18 de enero, y lo asesinan el 13 de enero. Un domingo, un fin de semana, no recuerdo si era domingo o sábado. Era domingo, creo. Porque él acostumbraba mucho los domingos llevar a uno de sus nietos al parque. Se agarraba a su nuera y a su nieto y otro chiquillo de 10 meses de nacido y a caminar, a que el niño jugara en el parque. Le encantaba, ya era un abuelo. En toda la extensión de la palabra, disfrutaba mucho eso. Y en una salida de estas, lo interceptan y lo asesinan a puñaladas ahí en la calle, adentro de su carro. Y no logra publicar esa investigación. Y tanta ha sido la impunidad hasta el día de hoy que hoy quien ordenó ese asesinato, quien logró que sus colaboradores, su tío, señalados de ser el autor por la autoridad, señalado de ser el autor intelectual de ese asesinato, y los periodistas que participaron para traer a mi papá hacia un lugar donde lo identificaran los 2 autores materiales que lo ejecutaron, estén libres. 2 de esos periodistas que fungieron de anzuelo son propagandistas de los Cantú Rosas en Nuevo León. Tienen páginas donde ya se les olvidó el discurso de no al culto a la imagen. Y así, una podredumbre tremenda que ha girado alrededor de este caso, que hoy en día la hermana de Carlos Cantú Rosas es presidenta municipal de Nuevo Laredo. Él es ella por Morena, y él es diputado federal del Verde, representando al Distrito 1 de Tamaulipas. Y los 2 quieren ser gobernadores de Tamaulipas. Así, la impunidad en el caso, no ha habido justicia. No ha habido justicia. Por eso cuando un gobernador imbécil del Verde, como Ricardo Gallardo, me manda a decir que si no quiero más problemas y que se caiga la carpeta de investigación que puso su socio, el que me tiene demandado, o dinero, pues con todo respeto. Bueno, se merece respeto. Chingue a su madre. Respeto a tu público, no él.